Vamos a concluir este bloque de los 3 objetivos de los ciudadanos de la consulta con las recomendaciones que los ciudadanos hicieron para mejorar la comunicación de la ciencia. En este caso, nuestra compañera también del equipo CONCISE-V, Empar Bengut, sin cuyo trabajo pues habría sido también imposible concluir, como cada una de las personas que han participado a lo largo de los 2 años en el equipo, pues un trabajo de gran valor. Y ella nos va a presentar los resultados de cómo les gustaría a los ciudadanos que les informaran sobre ciencia. Buenos días, Empar. Adelante cuando quieras. Hola, buen día y muchas gracias, Carolina, por la presentación. Efectivamente, en esta última presentación de la sección voy a mostraros brevemente algunas de las recomendaciones de la ciudadanía sobre cómo les gustaría ser informados. Voy a ser bastante breve porque muchos de los temas ya los han tratado o Isabel o Carolina o ambas. Entonces, la estructura va a ser exactamente la misma. Primero vamos a hacer las primeras recomendaciones de la ciudadanía sobre los distintos temas que hemos estado hablando y finalmente os voy a dar algunas recomendaciones para profesionales de la comunicación y periodistas y personal investigador y sanitario, pero serán recomendaciones muy breves y básicas. Empezamos por el cambio climático y como acaba de nombrar Isabel, hay una demanda de información en la televisión pública sobre cambio climático. Concretamente, se reclama que haya una sección específica en los informativos sobre cambio climático y sobre ciencia en general, donde la información esté más contextualizada. También abogan por recuperar formatos y espacios específicos para la divulgación científica, sobre todo en la televisión pública. Aunque ya hay algunos programas de divulgación en la televisión pública, se hacía más mención a programas antiguos que tienen en mente, tipo redes, por ejemplo. También ya a nivel fuera de lo que sería la pantalla, demandan incrementar la oferta de charlas científicas, pero adaptadas también a los nuevos tiempos, de manera que sean más dinámicas. Y sobre todo en las pequeñas ciudades y pueblos en los que este tipo de eventos se realiza con menor frecuencia. Además, también, como se ha dicho, se demanda contenido en el idioma propio, ya no sea solo castellano, sino las demás lenguas cooficiales del Estado, porque hay demasiado contenido en inglés, audiovisual, claro y ameno, pero no encuentran esa reciprocidad en sus propias lenguas. También, como ya hemos dicho, ven que hay una politización, perdón, en el debate sobre cambio climático, que debilita los argumentos estrictamente científicos, y también demandan una entidad científica certificadora de la que puedan fiarse. Y a un nivel más pequeño, sobre temas concretos sobre los que les interesaría estar informados, por una parte hay una gran demanda sobre qué hacer para enfrentarse al cambio climático. Se necesita una pedagogía de las microacciones. También se quiere saber más sobre el impacto que tiene la industria petrolífera. Aunque este es un tema que ya ha sido tratado ampliamente, aún hay una gran demanda de información, así como sobre los procesos de reciclaje. Y también se habló sobre información relativa a la extinción de la flora y la fauna, ya no de manera descontextualizada, como se mostró en algunas noticias que hubo durante ese año 2019, sino a un nivel más amplio y profundo. En cuanto a las vacunas, recordamos otra vez que esta consulta se hizo antes de la pandemia actual y ya había una gran demanda sobre información sobre las nuevas vacunas.
se quería que esa información estuviera en varios idiomas a través de múltiples canales y que fuera clara, atractiva y simple. Pero sobre todo lo que se demandaba era información sobre los efectos secundarios. Y es que a lo largo de la consulta se vio cómo era el tema recurrente en las vacunas y había bastantes concepciones erróneas en cuanto a los efectos secundarios de las vacunas. Asimismo, también se pedía una mayor participación de organismos públicos. Cuando se les preguntó sobre temas más concretos en las vacunas, y salieron como temas muy diversos, no siempre relacionados con las vacunas. Empezando con temas sobre la mujer y la ciencia, incluso llegando a los tóxicos que nos rodean, a los que estamos expuestos y cómo poder evitarlos. Ahora, si seguimos y cambiamos el tema a la medicina complementaria y alternativa, en este caso se pedía mucha información que fuera objetiva, y esto tiene que ver con esta confusión también que hay entre las que están legalizadas, las medicinas complementarias alternativas, y con ese marco legal confuso del que ya han hablado Carolina e Isabel. Entonces, se necesita establecer un marco legal más claro y riguroso, y también, como ya se ha dicho, que la oferta no sea un cajón de desastre en la que todas este tipo de terapias o pseudoterapias estén incluidas. Lo mismo que también ha nombrado Isabel, el hecho de que en oficinas de farmacia se vendan productos que sean de medicina complementaria alternativa y se vendan como que están respaldados por la investigación y la ciencia médica, crea mucha confusión. Además, también la ciudadanía demandó que se hablara de los riesgos reales que implica este tipo de terapias, no de una manera puntual, descontextualizada y sensacionalista, sino de una manera más profunda. Asimismo, que se evitara ese discurso médico arrogante desde el poder de la autoridad, sino que se utilizaran argumentos más sólidos. Lo mismo demandaban en cuanto a la divulgación, que se hiciera con rigor científico y que no partiera de posiciones que a priori fueran pro o anti medicina complementaria y alternativa. Y finalmente, por lo que respecta a los organismos modificados genéticamente, aquí se demandaba mucho que hubiera mucha independencia respecto a intereses económicos y políticos, desde el punto de vista divulgativo, también desde el punto de vista de la propia investigación, y que hubiera también un organismo internacional que supervisara y analizara todas estas investigaciones y debates y dudas éticas, así como que se aclararan las cuestiones bioéticas que tocan los organismos modificados genéticamente, como ya había nombrado Carolina en su presentación. Asimismo, que hubiera una mayor accesibilidad del lenguaje, esa mejora del etiquetado de los alimentos que había nombrado Isabel anteriormente, que hubiera también un mayor rol divulgador de las universidades y, otra vez, al igual que sucedía, de la misma manera que sucedía con el cambio climático, que hubiera charlas científicas que se dieran en pequeñas ciudades y en pueblos. Esa mayor accesibilidad de la población a eventos científicos cuando no viven en ciudades grandes. Finalmente, para terminar, vamos a dar unas pequeñas recomendaciones, por una parte, a profesionales de la comunicación y periodistas. En general, en todos los temas, se pedía que periodistas y profesionales de la comunicación recibieran una formación específica para tratar temas científicos. En el caso del cambio climático, que se evitara ese caos informativo del que ha hablado Carolina, e evitar el trato sensacionalista y descontextualizado, y sobre todo para evitar esa confusión entre noticias fiables y no, evitar ese posicionar una información científica relevante al mismo nivel que una información dudosa. Lo mismo sucede en el caso de las vacunas, donde también se recomienda que ese mensaje pro vacunas
considere la diversidad cultural de la sociedad y se adapte a ella. En cuanto a las medicinas complementarias y alternativas, evitar la arrogancia, utilizar argumentos sólidos y métodos pedagógicos que permitan varios niveles de comprensión, y en los organismos modificados genéticamente abogar sobre todo por el contenido audiovisual, que era lo que más se demandaba y lo que más se consumía, que además puede tener una... a la banda de ser contenido informativo, también es educativo y puede ayudar a aumentar la información de calidad sobre esta temática. Y finalmente, por lo que respecta al personal investigador y sanitario, por una parte, en las temáticas que tienen que ver con la sanidad, como ya hemos dicho, el personal sanitario sigue siendo la fuente más fiable. Por tanto, se necesita adquirir habilidades comunicativas y no solo eso, también desde las instituciones y al ámbito de sanidad, mejorar las condiciones laborales del personal sanitario para que pueda dedicarles tiempo, efectivamente, gracias para Carolina, que pueda dedicarles tiempo a los pacientes. tiempo a los y las pacientes. Y por lo que respecta al personal investigador, sobre todo en los temas que tienen que ver con medio ambiente, esa proximidad de la que estamos hablando, porque es las noticias de las que más se quedan, con las que más les inciden, son aquellas las más locales, y entonces también aparte de esas noticias locales, esa proximidad, que esos eventos se hagan en las poblaciones pequeñas. Y con esto terminamos este apartado. Moltes gràcies a todos.